Ricardo pide tu análisis profundo del paquete económico 2026 y la reforma a la ley de amparo. Lo de la ley de amparo lo dejamos para la próxima semana. Hoy solo analizaremos a profundidad el presupuesto del 26. Te lo resumo. A mí no, gracias. Es solo un presupuesto marxista con contabilidad cantinflesca. Estás loco, solo es un presupuesto colonizado por Wall Street y el TEMEC. ¿Y ahora tú qué traes? ¿No eres cuatroteísta? No te confundas, yo no idolatro gobiernos que se arrodillan ante Washington. Ah, pero sí idolatras a otros gobiernos. Interesante. Yo no dije eso. Sí. ¿Quieren dejar de decir estupideces? La verdad es que es un presupuesto que pone a la gente antes que a los mercados, aunque todavía le falta coraje para tocar a los ricos. ¿Viri Ríos, eres tú? Ah, ¿no que no eras cuatroteísta? Ninguna de las dos, solo digo la verdad. Populismo con Excel, más gasto, menos crecimiento y cero responsabilidad fiscal. Bueno, ¿quieren hacer ustedes el video? ¿De qué hablan? Ya, basta de estupideces. Este será un análisis serio, con datos, números, matemáticas, pero también entendiendo los objetivos. De hecho, haremos algo distinto. Trataremos de aplicar lo que hemos aprendido en los videos de escuelas económicas y otros, a ver si reconocemos algo. Prometo no dejar hablar estos ridículos lo que resta del video. Sin conspiraciones ni fanatismos, comenzamos. Crecimiento económico e importaciones, estrategia y aranceles. ¡Ja! Ya hablé. Bueno, pues el presupuesto federal 2026 plantea una estrategia de crecimiento de corte expansivo e industrialista. El gobierno prevé un impulso a la economía mediante mayor inversión pública, apoyo a la producción nacional y protección de sectores estratégicos. En particular, el paquete económico incorpora un plan comercial que aumenta aranceles a las importaciones de países sin tratado comercial con México. Esta medida abarca tarifas de 10 hasta el 50% sobre unas 1.371 fracciones arancelarias, equivalentes al 16.8% de los productos importados desde naciones sin TLC. Hola China. Enfocados en industrias como la automotriz, textil, calzado, acero, aluminio, maquinaria, juguetes, muebles, vidrio, entre muchos otros. El objetivo declarado es fortalecer el mercado interno a través del llamado Plan México. Vean el video. Incentivando la producción local y sustitución de importaciones. La adopción de estos aranceles generaría ingresos adicionales estimados entre 70,000 y 102,000 millones de pesos en 2026. Aunque eso es suponiendo que la cantidad de importaciones sigue igual, y se supone que se intenta sustituir. Entonces, si se sustituye, no generaría ingresos adicionales. Pero se cobraría más IVA, IEPS e ISR de otros lados. Pues sí, pero ese aumento también lo contemplan. O sea, o entra por acá o por allá, pero no de los dos lados. Ay, mijos. Por eso no les cuadran las cuentas. En fin, que esperan un aumento de más o menos 40% en la recaudación por importaciones respecto a 2025 por este lado. De cumplirse, los gravámenes a las importaciones alcanzarían 254,000 millones de pesos, un poquito más, alrededor de 4.4% de los ingresos tributarios totales. Una pasta, pero no va a pasar. Lo que sí es que esta política comercial marca un giro proteccionista luego de años de apertura, incluso con el peje. Vean el video de proteccionismo versus libre comercio. Y además refleja una coordinación con tendencias internacionales. Por un lado, responde a presiones domésticas para impulsar la industria nacional y por otro, se alinea con la agenda estadounidense de reducir dependencia de China. Aunque claro que el gobierno enfatiza su motivación interna, pero da igual, está bien. Con esto, México estaría realineando su política comercial con la de su principal socio, Estados Unidos, en cuanto a contención de importaciones asiáticas, en vísperas de la revisión del tratado USMCA en 2026. ¿USMCA? United States Mexico-Canada Agreement, es el nombre oficial del TEMEC. Como sea, la prioridad es clara, reforzar la industria doméstica y aprovechar el fenómeno del nearshoring para atraer inversión manufacturera. Aunque con reforma judicial, jueces novatos de dudosa capacidad y nueva ley de amparo, seguro que morirán de ganas muchas empresas de venir a invertir. Dos aclaraciones. Por un lado, ya dejen de decir esa burrada de que todos los años se rompe la inversión extranjera. No, hay reinversión de empresas que ya están aquí, pero pocas nuevas llegando. Ubíquense. Y por otro lado, miren, yo no sé si esté bien o mal todo esto de las reformas judiciales y demás. Yo creo que no, pero es mi opinión y a nadie le importa. Lo que sí es que generan incertidumbre, al menos en el corto plazo. Así que tocará seguir esperando que lleguen esas inversiones. Ojalá me equivoque. Y con el relajito del IVA, miren, luego hacemos video de eso de que si las aseguradoras, que si Samsung, es como lo de FEMSA, Walmart, IBM, BBVA hace unos años. Al final llegaron a acuerdos y pagaron una parte, con parte de razón por parte de las dos partes, pero genera incertidumbre. En fin, en conjunto, la estrategia de crecimiento para 2026 descansa en un mayor gasto de capital, trenes, infraestructura energética e hídrica. Ya no son las mega obras de antes, que hay que seguir pagando, por cierto, pero considerando eso, pues sí, hay más inversión en infraestructura.
¿En qué quedamos? ¿Alcanzaba o no alcanzaba? Bueno. Y en políticas de sustitución de importaciones selectivas, manteniendo el acceso libre de arancel a socios del TEMEC, claro, aunque esto conlleva riesgos, porque una elevación arancelaria tan amplia podría encarecer insumos importados y presionar la inflación, además de provocar posibles represalias comerciales. ¿Qué sanciones podría imponer China si ni compra nada? Pues sí compran algunos productos agrícolas y materias primas, pero podría ser al revés, es decir, aplicar controles de exportación sobre insumos que México necesita de China. O sea que no puede sustituir, no son muchos, pero... Y de todas formas, los locales, algunos son más caros. Y esto le sorprenderá al antiimperialista, pero China tiene una lista de entidades no confiables, un mecanismo de sanciones corporativas que puede aplicar si consideran que participan en prácticas que afectan intereses chinos. Estos chinos y sus sanciones e intervenciones, madre santa. Bueno, X. Aún así, el gobierno apuesta a que el impulso fiscal y proteccionista dinamice la economía estrechando lazos con Estados Unidos. Y dado que se respetan las reglas de la OMC y del TEMEC, pues poco que hacer para China, excepto lo que dijimos. Aunque en política fiscal sigue una ruta más expansiva que la gringa, o sea, más recaudación. Este fue el resumen. Veamos ahora... Prioridades presupuestarias: salud, seguridad y bienestar. El énfasis del presupuesto es social y de seguridad, digamos congruente con la etiqueta de presupuesto humanista que siempre le atribuye al gobierno. El gasto total programado asciende a 10.1 billones, o sea, millones de pesos, lo que representa un aumento real de 5.8% más o menos tras el ajuste del año previo. Les digo, siempre quedan cortos. La distribución de egresos prioriza obviamente la compra de votos. Los programas de bienestar con 987 mil millones. 987 mil millones. Casi el 10% del presupuesto. Una locura, pero bueno. Eso equivale al 2.5% del PIB, con un aumento real del 7.5%. Incluye la pensión universal para adultos mayores, el programa individual de mayor presupuesto y la expansión de becas educativas, que ahora cubrirán también educación primaria. ¿Y qué quieres? ¿Que los ancianos trabajen en las minas? Es un genio. No, ridículo. Ya hemos tenido esta conversación. Los apoyos se deben de dar a quienes los necesitan. Eso sale más caro. Que no. Mira, tan no, que no alcanza, ¿verdad? Por eso tienes estancamiento en el crecimiento económico y aumento de deuda y déficit desproporcionado al crecimiento que tienes. Bueno, ya. Luego hacemos otro video de eso con peritas y manzanitas. Sí, ese era el discurso, que iba a salir más barato hacerlo universal, pero evidencia empírica, ya vimos que no. Salud tiene por fin un incremento real del 9.6% respecto al año anterior, buscando avanzar en la cobertura universal, aunque sigue siendo solo 2.6% del PIB, contra el 6% recomendado internacionalmente. Si vamos que volamos a ser mejor que Dinamarca. ¿Ves, genio? ¿Qué te parecería 5% en salud y solo 1% en programas sociales? Cambia la cosa, ¿verdad? Tú síguete comprando tus chelas del bienestar. Ándale. Educación, un incremento del 7.2%, cerrando en 1.1 billones, enfocado principalmente a educación básica y media. Bueno, aquí sí poco que criticar, excepto que sigue muy bajo, pero denle, hay que pagar la deuda. Vivienda, otro incremento importante del 7%, ubicándose en casi 400 mil millones. Seguridad pública y nacional, 201 mil millones. Ay, qué tristeza. La quinta parte que programas sociales, aunque salud y educación. Bueno, pues es para lo que alcanza, ni hablar. La inversión física está proyectada en 1.3 billones de pesos, monto históricamente alto, orientado a proyectos de infraestructura, como dijimos. Se asignan 143 mil millones para ampliación ferroviaria. Claro que esto incluye subsidios al Tren Falla, pero bueno, 20 mil millones a obras hidráulicas y 61 mil millones a infraestructura eléctrica vía CFE. Este esfuerzo de inversión pública pretende subsanar cuellos de botella logísticos y energéticos, a la vez que generar empleos y encadenamientos productivos locales. Vale. Y hablando del sector energético, el presupuesto refleja la prioridad política de rescatar a las empresas estatales. Petróleos Mexicanos, Pemex, recibirá un apoyo sin precedentes, 263.5 mil millones en inyección de capital para pago de deuda en 2026. Pues sí, y es un monto que duplica el apoyo otorgado en 2025. Este rescate, justificado por la abultada deuda de Pemex, unos 98.8 mil millones, y fuertes vencimientos en 2025-2026, o sea que los tienen que pagar ya sí o sí, está condicionado a mejoras equivalentes en su balance financiero para neutralizar el impacto en el déficit público. O sea, la petrolera estatal dispone en total de 517 mil millones para su operación e inversiones en 2026,
un incremento del 7.7% anual, además del alivio de la deuda mencionada. Pero ojo aquí, es que es la eterna discusión. Si a estas alturas Pemex comienza, porque hasta hace muy poquito no, comienza a costar más de lo que deja. En eso sí le doy la razón a la 4T, o sea, porque lo siento, mátenme si quieren, o díganme vendido. Pero es que la deuda de Pemex se usaba para pagar cositas del gobierno federal. Es como si usaras la tarjeta de crédito de tu tía. Ahora tu tía tiene que pagar la tarjeta. Pues no puedes salir con la mamá de, no, mi tía me cuesta, hay que venderla. No mames. Ya que Pemex opere bien o mal, o las decisiones de inversión que se toman actualmente estén bien o mal, pues eso sí ya es harina de otro costal. Pero el tema de la deuda es del gobierno federal, no mamen. Vean el video de Equinor versus Pemex. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, contará con subsidios y capital por 61,000 millones para sostener sus proyectos y tarifas sociales. ¿Alguien ha hecho una investigación seria de cuántos diablitos y colgados hay? El pueblo bueno, pueblo sabio, ridículos. Proyecciones macroeconómicas y realismo. Bueno, pues para variar, el paquete económico 2026 se sustenta en proyecciones macroeconómicas demasiado optimistas. La Secretaría de Hacienda anticipa un crecimiento del PIB real en el rango de más 1.8 a 2.8% para 2026. Este pronóstico supera significativamente las estimaciones de analistas privados y del propio Banxico, que maneja un rango mucho más conservador de entre 0.3 a 1.9%. Y la mediana del consenso, la encuesta Citi, ronda 1.4%. Incluso el FMI proyecta solo 1.5% para México en 2026. Estados Unidos crecerá su tradicional 2% y China, que es normal porque entre más creces, más lento creces después, pues crecerá al 4.2%. Les digo, cada vez nos alejamos más. Ven la gráfica, por Dios. Sí podríamos crecer a tasas de 4 o 6%, pero pues políticos de ambos bandos. Miren, para que se den una idea, el presupuesto del año pasado proyectaba un crecimiento en el rango de 2 a 3%. Luego en precriterios y revisiones lo ajustaron a entre 1.5 y 2.3. Y en realidad cerraremos el año alrededor del 0.5%. No, si estamos de suerte. No está mal comparado con el primer año de gobierno de quien me digas. Y más con los relajitos del hombre naranja y los despropósitos de reformas. Bueno, eso sí es culpa suya. Pero sus mamás de sobreestimar una y otra vez, ay, madre santa. En cambio, Banxico proyectó 0.6% para 2025. Economía, ¿cómo te maltratan? Luego por eso hay sonsos diciendo, siempre se equivocan. No, que tú no sepas a quién hacerle caso, bueno. En fin, que otras variables clave del marco macroeconómico lucen más realistas y en línea con expectativas moderadas. Se asume una inflación anual promedio de 3.6 a 3.8% dentro del objetivo de Banxico. Y una tasa de interés gubernamental alrededor de 6.6%, congruente con la trayectoria a la baja esperada si la inflación cede un poco más. Ya no te van a pagar tanto las SOFIPOS ni los ETS, lo siento. Que ahí va, más o menos. A ver cómo pegan los aumentos en los impuestos, eso sí. Vean el video anterior. Y lo de los nuevos aranceles. El tipo de cambio se proyecta estable, un promedio de 19.3 por dólar. Aquí sí le sube, ya no les gustó que esté tan barato, ¿verdad? Ay, niños. En particular porque se estima un precio del petróleo mexicano en 54.9 dólares por barril y una producción petrolera nacional de apenas 1.8 millones de barriles diarios. Tan lejos de lo que podríamos producir, pero pues nos encanta hacer las cosas al revés. Bueno. Y a ver si no baja más el precio del petróleo con la casi inminente invasión, bueno, no invasión, intervención, bueno, extracción quirúrgica de Maduro. Bueno, igual dichos supuestos petroleros son relativamente prudentes, pero ya no conviene que el dolarito esté tan barato. Bueno, nunca convino, pero qué buen marketing político ofreció, ¿verdad, PG? Vean el video de Banco de México. Déficit fiscal, deuda y sostenibilidad. ¿Cuánto exalta el burro? ¿Qué quieres? ¿El dólar a 50 pesos? ¿Quieres que le vaya mal a México? No, genio. Pero sí le conviene a la economía mexicana que el peso se deprecie poquito, gradualmente frente al dólar. Eso nos ayuda. Bueno, ni para arriba ni para abajo mucho. En fin, el presupuesto 2026 confirma un estímulo fiscal elevado, o sea que mantiene el déficit público en niveles históricamente amplios, que se van a seguir endeudando, pues, en palabras simples. Se proyecta un déficit fiscal de 4.1% del PIB para 2026. Pero como las cuentas no les van a cuadrar, pues terminará siendo más seguramente. Esto es apenas inferior al desequilibrio récord de 5.7% observado en 2024, el más alto en décadas. Y todavía no tengo claro el de este año, pero en fin. En otras palabras, México seguirá gastando por encima de sus ingresos en magnitud considerable.
Pero sí alcanzaba, ¿verdad? En serio, cuatroteístas, donde la caguen verán. De hecho, el déficit estimado para 2026 es ligeramente mayor al 3.9% previsto originalmente para 2025, cuando se suponía, al menos esa fue la promesa de campaña, que lo bajarían al menos poco a poco. Pero pues este año quieren aumentarlo, porque las cuentas no les cuadraron en el 2025. Pongámonos serios. Para financiar este faltante, la Ley de Ingresos 2026 autoriza un techo de endeudamiento más elevado. Los ingresos totales incluyen recursos vía deuda que llevan el total a 10.1 billones. Los ingresos presupuestarios sin deuda se estiman en 8.7 billones y se van a quedar cortos. Así que aproximadamente, si les sale bien, de todas formas 1.4 billones de pesos, casi 14% del gasto, se cubrirán con deuda. ¿Cuánto era para apoyos sociales? Casi 1,000 millones. En serio, Prian, ¿cuánto daño le hiciste a México? ¿Por fin lo reconoces? Pero si nunca lo he negado. Tuvieron 100 años para enseñarle a la gente a sumar y restar y no pudieron. Ay, madre. ¿Así o más incompetentes? En fin, que la deuda pública continuará aumentando en términos nominales y relativos. La estimación oficial coloca la deuda del sector público en torno al 52.3% del PIB para 2026 y, desde ahorita les digo, va a ser un poco más. Esto implica un alza desde 48.5 más o menos del PIB en 2023, reflejando la acumulación de déficits. Y bueno, a ver, maticemos. Sigue siendo una deuda moderada, más o menos pagable, manejable, digamos. Pero también a ver si ya se dan cuenta que su proyecto no está funcionando, no les cuadra. Ay, Madre Santa. Que nunca obtienen los resultados esperados, que la deuda cada vez les sale más cara, que sus proyectos productivos no producen y que el reparto indiscriminado del dinero aumenta el gasto pero no la producción. ¡Madre Santa! Bueno, otro aspecto preocupante es el costo financiero de la deuda. Los pagos de intereses representan ya cerca de 4.1% del PIB, solo intereses. Sí, o sea, buena parte fue culpa de la pandemia, digamos. Encareció el costo del dinero y bla, bla, bla. Pero ya se destina más a eso que a educación, no más. O sea, el pago de intereses es igual al déficit presupuestal de este año, para que me entiendan. Estamos entrando al terreno en el que solo estamos pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, con lo cual la deuda solo crece y no va a faltar el genio. La deuda de Estados Unidos es más del 100% y la de Japón del 200%. Sí, crack, pero tienen activos que valen más. O sea, se endeudan así porque por otro lado ganan más que los intereses que pagan. Nosotros no. Ay, es que no lo soporto. Ven el video de... no me acuerdo cómo se llama, pero ahí se los dejo. A ver, graben este fragmento y compártanselo a su amigo cuatroteísta. Dicho en tono respetuoso y que todos puedan entender. El gobierno ha manifestado su compromiso con una consolidación fiscal gradual, argumentando que 2024 fue un año excepcional de alto déficit, o sea, de endeudamiento, para concluir proyectos sexenales, el Tren Maya, la refinería, etc. En 2025 inició un recorte del gasto en diversas dependencias para bajar el déficit a 3.9%, y Hacienda asegura que en 2026 se mantendrá el camino de disminución paulatina. Sin embargo, los datos muestran un ajuste muy modesto, no llegaron a eso. Sin una reforma tributaria estructural que haga pagar a la informalidad, la mejora fiscal depende de ingresos coyunturales, como los nuevos aranceles e impuestos menores a refrescos y esas tonterías, y de contención del gasto discrecional, o sea, que dejan de gastar tanto en las calles, que estarán cada día peor, más inundaciones por falta de mantenimiento y más colonias sin agua. Por poner ejemplos nada más, hay muchas cosas. Dado que las pensiones y las obligaciones financieras siguen creciendo, el margen de maniobra se vuelve cada vez más escaso. Se calcula un espacio fiscal de apenas 1.9% del PIB en 2026 para gastos nuevos o ajustes. O sea, de todo el presupuesto, solo se tiene eso de margen de maniobra. Esto deja vulnerable la posición fiscal ante choques. Ya no hay ahorros, ya no hay fideicomisos, ya no hay muchas más empresas a las cuales cobrarles impuestos que debían. Y por mucho que nos suene lo que debe este ridículo, no es ni una fracción del déficit, o sea, de la deuda nueva. Así que si, por ejemplo, la recaudación no alcanza lo previsto, o si Pemex requiriese aún más rescates por bajos precios del petróleo o algo así, la deuda se disparará mucho más de lo previsto. Y si hay otro COVID, o nos llega una crisis externa como la del 2008, adiós, fin de la telenovela y el sueño cuatroteísta. Y esto no se dice con fines electorales para que votes por otro, me dan igual tus filias o fobias, al contrario, si te gusta el proyecto de la 4T, tienes que saber lo que está pasando. Se dice para que sepas exactamente lo que está pasando realmente y exijas responsabilidad de tus gobernantes, del partido que sean.
No lo van a entender. Ya sé, hasta que no venga la crisis. Y aún así van a culpar a gringos, a la mafia del poder o a lo que sea, pero la luchita se hace. En síntesis, el presupuesto 2026 no es equilibrado en términos fiscales. Presentará un déficit significativo financiado con nueva deuda. La calificación crediticia de México hasta ahora se ha mantenido estable en grado de inversión y Fitch y Moody's incluso mejoraron la perspectiva de Pemex tras el plan de apoyo anunciado. Esto sugiere que los mercados han dado cierto voto de confianza, apostando a que México conservará disciplina relativa. Pero el reto será revertir gradualmente la expansión fiscal. Hacienda proyecta que con crecimiento del 2% y menor tasa de interés, el costo de la deuda bajaría a 3.1% del PIB hacia 2031. Pero otra vez, eso es una premisa muy optimista, que podría no cumplirse. Bueno, lo más probable es que no. Con suerte quedarás en un punto medio, si las condiciones económicas o financieras empeoran. Por ahora, el financiamiento del déficit 2026 recaerá principalmente en emisión de bonos gubernamentales en mercados domésticos y externos, o sea, audibonos y esas cosas, confiando en la robusta demanda por activos mexicanos y en la credibilidad del Banco de México para contener cualquier presión inflacionaria asociada. No entendí. El presupuesto no es equilibrado, pero México mantiene buenas calificaciones. ¿Estás cucu o qué? Ni sabes de lo que hablas. Sí, con manzanitas. Cuando Fitch, Moody's o Standard & Poor's dicen que la perspectiva es estable, no están diciendo que el presupuesto esté equilibrado ni sano, sino que no esperan un deterioro abrupto de la capacidad o voluntad de pago del país en los próximos 12 a 18 meses. En otras palabras, evalúan el riesgo de impago, no la calidad del gasto. Su horizonte es crediticio, no macroeconómico de desarrollo. Así que en un país puede haber un déficit alto, deuda creciente y gasto rígido, y aún así conservar calificación estable. Pues siempre que el gobierno pague, les da igual. Y sí, México seguirá pagando su deuda, al menos en los próximos 12 a 18 meses. Porque si hay una crisis, ¿ya me entendiste? Balance general, ganadores y perdedores. Pues, en primer lugar, los hogares de menores ingresos y grupos vulnerables se benefician vía transferencias ampliadas, sin duda. Adultos mayores, estudiantes y poblaciones marginadas reciben apoyos reforzados, cumpliendo el lema gubernamental de primero los pobres. Siguen sin llegarles buena parte a los de pobreza extrema y también las reciben clases medias y altas, pero denle. El aumento real en salud pública igualmente favorece a amplios estratos de la población, particularmente a los usuarios del sistema IMSS Bienestar. Esto pues sí no tiene crítica. Bueno, excepto que ojalá fuera más. Y bueno, que a ver si ahora sí terminan de fusionarlos y mejoran la organización, madre santa. En segundo lugar, el sector de la construcción y proveedores de obra pública resultarán ganadores. Si les pagan, claro, y no pasa como con los proveedores de Pemex. Ay, madre. Dado el fuerte impulso en proyectos ferroviarios, energéticos y de infraestructura básica financiados por el Estado. Esto podría detonar empleos y demanda de insumos locales, sin duda, en esas cadenas productivas. O dicho de otra forma, el Estado le está jugando al empresario y con eso pretende fomentar el crecimiento. Pero pues hasta ahora no han demostrado ser muy buenos empresarios, y no porque una empresa no pueda ser pública o propiedad del Estado, pero... Vean el video de Equinor versus Pemex. Gracias. Y bueno, claro que también les tiene que salir bien lo de las licitaciones, o solo tendrán asignado más dinero y al final habrá subejercicio. Y ese es otro tema. También las industrias manufactureras nacionales en rubros como textil, calzado, acero, electrodomésticos y autopartes estarían relativamente protegidas de la competencia china gracias a los nuevos aranceles, constituyendo ganadores potenciales al ganar participación de mercado interno. También Pemex y CFE son grandes beneficiarios, reciben rescates financieros y presupuesto para inversión, asegurando su operación a corto plazo y prevalencia en el sector energético nacional. Por otra parte, los perdedores, pues un grupo son los consumidores, al menos en el corto plazo, y empresas dependientes de insumos importados de fuera de Norteamérica. Enfrentarán mayores costos en bienes afectados por los aranceles, obviamente, lo que podría traducirse en precios finales más altos o menor competitividad. Las empresas importadoras medianas y comerciantes de esos productos sufrirán márgenes comprimidos o necesidad de ajustar sus cadenas de suministro. En el plano fiscal, un perdedor implícito es el espacio fiscal futuro. Al comprometer crecientes recursos a pensiones, deuda y empresas estatales, se reduce la disponibilidad para otras prioridades emergentes, por ejemplo, el cambio climático, inversión en tecnología o imprevistos económicos. Ya no diré más. En serio, cuando se venga la crisis, no quiero burros diciendo, nadie lo advirtió, como en 2008. O sea, esa fue gringa, claro, pero claro que se advertía hasta el cansancio. Igual la del 95 y la que me digan. Pero ¿cómo diferencias de advertencias reales de propaganda política y desinformación? Qué buen punto.
Pues primero de la fuente, el contraste, la falsabilidad. Ah, maldito PRIAN, sí jodiste a México. Bueno, no lo jodió, la humanidad siempre ha estado jodida. En 100 años no hiciste mucho por mejorar, digamos. Sí, deberíamos hacer un video de esto. ¿Cómo tener un criterio epistemológico? O sea, lo que dije antes, que consultar fuentes, contraste, falsabilidad. Y además de cómo tener criterio empírico, o sea, rastreo de origen y consistencia. Y de criterio semiótico, o sea, la estructura del discurso, el criterio sistémico, la coherencia y compatibilidad. O del criterio político-económico, identificar los incentivos, el criterio técnico de verificación cruzada, el criterio cognitivo y la resistencia a la confirmación. Primaria, esto debería enseñarse en la primaria, pero bueno. No divagues. Bueno, ya. Que la persistencia de un alto servicio de deuda limita la flexibilidad de las finanzas públicas, trasladando carga a las próximas administraciones y generaciones. Así que nuestros hijos pues, son otros perdedores. Otro perdedor relativo podría ser el sector privado formal de altos ingresos, que sin reforma fiscal seguirá cargando con la mayor parte de la recaudación. Esos malditos que no pagan impuestos. ¿Espera qué? ¿Las empresas tototas son las que más pagan? Raro, ¿no? Discursos políticos. ¿Qué sería de la vida sin ustedes? Que no divagues. Bueno, ya. También se ven ciertos esfuerzos de fiscalización, combate a evasión y facturación falsa, está bien, que inciden sobre estas empresas, claro. No se fiscalizan igual ellos mismos, ni a informales, pero dale, algo es algo. Enfoque económico y consideraciones político-económicas. Tito del color que quieran a los 3 primeros que respondan correctamente a las siguientes preguntas en YouTube. Bueno, uno para el primero en TikTok también. Tienen que haber visto los videos de escuelas económicas, claro, y los que recomendamos en este video para saber las respuestas. Además de haber puesto atención a este, pero bueno, lo siento. Si ni los entregas. ¿Cómo que no? Ahí está el ticket de DHL del último ganador. A veces nos tardamos en enviarlos, pero claro que sí los mandamos. Bueno, ya. Primera pregunta. ¿El diseño del presupuesto 2026 refleja una visión económica ortodoxa o heterodoxa? Segunda pregunta. Su corte es A, keynesiano social, B, neoclásico fiscalista, C, estructuralista desarrollista o D, populista electoral. Tercera, el enfoque del presupuesto es A, globalista de integración, B, pragmático de contención, C, político electoral o D, nacionalista de desarrollo. No inventes. No has hablado de muchas cosas que pones en las opciones. Pues investiguen. Cuarta pregunta. La política comercial de incremento de aranceles y protección de industrias nacionales remite a, un giro neomercantilista, B, una reacción proteccionista coyuntural, C, industrialización dirigida por el Estado y sustitución de importaciones, o D, una falsa narrativa soberanista. Y quinta pregunta. En cuanto a la gestión macroeconómica, subyace también una A, consideración de prudencia fiscal de escuela clásica en el mediano plazo, B, inspiración keynesiana moderada, C, lógica monetarista implícita, o D, tensión entre pragmatismo político y ortodoxia fiscal. Y sexta pregunta, solo de desempate para el primer lugar, o sea, esta no cuenta nada más por si hay 2 primeros lugares, al que le enviaremos además una taza personalizada del tío junto con su tito. Hacienda insiste en la consolidación gradual y en asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Esta preocupación por la estabilidad y la respuesta positiva de las calificadores ante las medidas en Pemex sugiere que el gobierno A. reconfigura la ortodoxia fiscal en clave nacionalista, B. no rompe totalmente con la disciplina financiera valorada por el enfoque neoliberal, sino que la dosifica para no comprometer el desarrollo, C. simula continuidad responsable, pero en realidad expande el gasto y la deuda bajo un ropaje tecnocrático de prudencia, o D. consolida un híbrido pragmático, donde disciplina financiera convive con políticas redistributivas sin una doctrina económica coherente. Bueno, ya. Dejen sus respuestas y si además las sustentan con explicación de por qué las eligieron, a ver qué más les mandamos. Muchos la van a cagar, así que no se desanimen si no son los primeros en responder o si les vale gorro el tito, pues ahí jueguenle nada más a ver qué respuestas salen. Espero que les haya gustado la dinámica y ya. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la alineación político-económica, no las va a salvar.